Los comentarios vertidos en este programa no necesariamente representan el pensamiento de Radio Somos y son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Hay conversaciones que nos faltan y aquí las abrimos, con la conducción de Claudia Silva Burgos, coordinadora regional de Fundación Todas en Valparaíso. Lleva un espacio para encontrarnos, escucharnos y reconocernos. En Radio Somos comienza Todas Somos Más, de la Fundación Todas, con el apoyo del Laboratorio Roth Chile. Hola, muy buenos días o muy buen día a todas las auditoras y auditores que nos escuchan acá en Radio Somos en una nueva edición de nuestro programa Todas Somos Más. Hoy día con un tema interesante, estamos terminando, ¿cierto?, lo que es el mes de la detección precoz del cáncer de mama. Sin embargo, no es menor la preocupación que existe porque hagamos exámenes preventivos, diría yo, para abordar lo que es el cáncer cervicouterino. Y para eso hoy día tenemos dos grandes invitadas, ¿ya? Y yo voy a partir presentando a la primera, aunque tiene un currículum muy grande, entonces lo voy a tener que reducir, ¿ya? Voy a hablar con la directora del CESFAM del SAR de Concón, Valeria Becerra Jorquera, que es nuestra directora, matrona de profesión, magíster en educación superior e investigación, diplomada en calidad y acreditación, ¿cierto?, y diplomada en salud familiar, además de ser consultora internacional en un tema tan lindo como es la lactancia materna, ¿cierto? Y cuenta con más de 13 años de experiencia. También es docente de la Universidad Viña del Mar, y voy a dejar hasta ahí nomás, directora, ¿cierto? Para poder darle la bienvenida. ¿Ya? Oiga, un agrado tenerla, así que muy bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Claudia. Y por otro lado tengo a una amiga, ella es Patricia Comas Inostroza, asistente social de profesión, también está llena de magíster y diplomados, ¿cierto? Trabaja en el Hospital Gustavo Frique, ¿cierto? Pero ha tenido una larga trayectoria, experta en temas de género, pasó por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, dirigenta, ¿cierto?, social en la comuna de Viña del Mar. Así que bienvenida, Patricia, a esta nuestra jornada de este programa de radio. Muchas gracias, Claudia. Gracias por la invitación y por poner de relieve todos estos temas que son tan importantes en la comunidad y principalmente en el ámbito de la salud. Así que muchas gracias y bienvenida también y un saludo también a Valeria que se está conectando de allá desde el consultorio del SAR. Oye, y vamos a partir rápidamente con nuestro programa, que si bien tenemos algunas preguntas, la invitación siempre es abierta a que ustedes puedan participar. Nuestro mayor interés es que aquellas auditoras, auditores que nos están escuchando puedan tener algunos tips, puedan recibir, ¿cierto?, alguna información importante que les permita a lo mejor mejorar sus condiciones de vida, mirar de una manera distinta lo que están pasando, ayudar a un vecino o una vecina. Y vamos a partir con lo esencial, directora. ¿Qué es el cáncer cérvico-uterino y por qué sigue siendo un problema de salud pública en nuestro país? Bueno, Claudia, en ese sentido, el cáncer cervicouterino, ¿cierto?, es una enfermedad, como tú mencionas, que se origina en el cuello del útero, ¿ya? Y es una enfermedad que en general es de lenta progresión, ¿ya? Lo que hacen en general los cánceres, y como para mencionarlo de una forma bien simple, es generar un desarrollo alterado de las células, en este caso, que están ubicadas en el cuello del útero, ¿ya? Y estas células malignas van aumentando en cantidad, afectando tanto el cuello del útero como otras estructuras anexas, como pueden ser el útero, los ovarios, etcétera, y hay otras estructuras, ¿ya? Ahora, esta enfermedad, en la mayoría de los casos, se genera por una infección de virus del papiloma, ¿ya? Que el virus del papiloma, la idea es un poco desmitificar, porque en algún momento siempre se mencionó que era una infección de transmisión sexual que prácticamente lo tenían las trabajadoras sexuales, casi como empezó un poco el VIH, ¿ya? Y el virus del papiloma en general está muy prevalente en lo que es nuestra sociedad, ¿ya? Y es uno de los principales factores de riesgo. Por ello es importante que las mujeres puedan hacerse una detección temprana con el examen tan conocido como el Papa Nicolau, ¿cierto?
y así poder trabajar con esta enfermedad en una etapa temprana, en una etapa tardía, ya que esa es la principal causa. Ahora, cuando uno, y yo creo que aquí Patricia va a estar de acuerdo conmigo, cuando uno en salud pública ve que aún al día de hoy, al 2025, fallecen mujeres con cáncer cervicuterino, a mí me da una pena enorme porque digo, llegamos tarde. Llegamos tarde porque es una enfermedad que es de progresión lenta, a diferencia del cáncer de mama, que el cáncer de mama es mucho más rápido, ¿ya? Entonces ahí yo digo, chuta, o sea, todavía, siendo el 2025, fallecen al día 2 mujeres por cáncer cervicuterino. Entonces, esto es una lucha muy importante que tenemos que dar las mujeres y también las mujeres que estamos en roles de liderazgo, de poder facilitar las horas para que todos puedan acceder, que no tengamos excusa del trabajo, no tengamos la excusa de la familia, ¿cierto? Que muchas veces, y ahí lo podemos ir conversando un poco más, las mujeres eternamente nos posponemos en pro de la familia, del trabajo, de otras cosas, y dejamos nuestros controles habituales. En ese mismo sentido, Pati, desde la experiencia, porque tú has trabajado con mujeres, has estado en las comunidades, has recorrido el territorio, y es un gran territorio, digamos, el de Viña del Mar. ¿Qué opinión te merece esto de que en general las mujeres, como tenemos la reticencia a la mamografía, como que nos duele, y en el examen del Papa Nicolau también, pues igual es molesto, es como una cosa invasiva? ¿Cuál es tu sentir en relación a esta reticencia de la poca preocupación que tenemos por cuidarnos a nosotras mismas? A ver, mira, el tema de la prevención del cáncer es un tremendo tema y yo creo que hoy día, bueno, la Valeria también debe estar en conocimiento que hoy día el cáncer en todos los ámbitos se ha constituido en la principal causa de muerte en nuestro país, ¿ya? En el programa en el que yo trabajo, el cáncer fue la primera causa de muerte hace muchos años atrás, antes que el cáncer se constituyera como primera causa de muerte acá en Chile en general. Y el tema del PAP y el tema de la mamografía, yo le conversaba a Claudia antes de partir el programa que yo me he dado cuenta que son exámenes que están abordados de hace mucho tiempo, que se supone que están instalados en la atención primaria para que las mujeres podamos tomar horas con matronas, ¿cierto? Hacernos el PAP, etcétera. Y la mamografía todavía igual tiene algunas limitaciones, si bien es cierto, existen hoy día muchos convenios y todo. Hay, por ejemplo, en el mes de la mujer, hay descuentos, ¿cierto? Hoy día hay convenios con Bupa, hay muchos descuentos y cosas para poder hacérselo, pero las mujeres, yo creo que básicamente es la incomodidad que en el fondo tiene que ver con estos exámenes, o sea, las máquinas de mamografía igual ahora último ya son de otras características y todo, pero cuando uno habla con las mujeres y les dice, oye, ¿te hiciste el PAP? Hoy hiciste la mamografía, ay, qué lata, tengo que ir a hacerme el PAP, tengo que ir a hacerme la mamografía, porque en el fondo son exámenes incómodos, o sea, no tienen ninguna, no son prácticos, o sea, no es una muestra de sangre, etcétera. De hecho, uno empieza a pensar qué otras cosas se pudiera hacer para detectar el cáncer, o sea, porque efectivamente uno dice, pucha, el PAP, ya, una muestrita, tiene que ir a análisis, después uno está ahí pendiente, cuál será el resultado del PAP, porque al final, lo que sí yo creo que está instalado es que el PAP es el examen para poder detectar a tiempo el cáncer cervicuterino, ¿ya? Y lo otro es que la periodicidad, yo diría, porque cuando hay problemas de salud, como por ejemplo lo que decía Valeria, el papiloma, el virus del papiloma, está recomendado hacerse como más habitualmente el PAP, ¿sí? Y cuando uno conversa entre mujeres, no tienen esa conciencia de que efectivamente tiene que ser más habitual. Y todavía entre las mujeres adultas está esto, no, si no es necesario hacérselo una vez al año, no, yo me lo hago cada 3 años, cada 4 años. No, yo hace cualquier año que no me lo hago. Entonces, si bien es cierto, hay indicaciones de que cuando, por ejemplo, hay ciertos problemas de salud identificados como el virus del papiloma, hay que hacerlo con más habitualidad, las mujeres tampoco como que perciben que es tan necesario hacerlo con más habitualidad. Entonces yo diría que lo dejan estar por la incomodidad del examen y porque también muchas veces, como decías tú, Claudia,
las mujeres se postergan, y no solo las mujeres que tienen hijos y familias, sino que las mujeres que trabajamos también lo hacemos por nuestro trabajo. O sea, de repente nos complica pedir permiso en el trabajo para ir a hacer un examen. Los consultorios de atención primaria, que el 80-90% de las mujeres en Chile están en FONASA, ¿cierto? Tienen que ir a hacerlo al consultorio, generalmente no están muchas veces adecuados a los horarios de las mujeres trabajadoras. Lo digo porque efectivamente atienden en ciertos horarios, y hay pocos consultorios hoy día que atienden sábados, por ejemplo, o en horario de tarde. Entonces yo diría que también eso es un tema, y por lo tanto hay que difundir esto de atreverse a pedir permiso muchas veces en el trabajo para hacerse estos exámenes una vez al año. Una mayor conciencia a nivel de los empleadores también, yo diría. Bueno, hay una ley que ustedes deben conocer, que se aprobó hace bastante tiempo atrás, que permite que tanto hombres como mujeres puedan ir a hacerse, se puedan realizar estos exámenes preventivos, y se dispone de mediodía, y basta con que uno compruebe con posterioridad que se realizaron los exámenes. Yo creo que a lo mejor nos faltaría difundir un poquito más, ¿cierto? Como para que pudieran más mujeres hacer uso de este beneficio. Y a propósito de lo que estabas diciendo, Patricia, directora, ¿a qué edad y con qué frecuencia las mujeres debiéramos realizarnos este examen? Ya, esa es muy buena pregunta, Claudia, porque en general existen muchas diferencias, y a veces al que uno le pregunta te dice una cosa, al otro te dice otra, y uno dice, chuta, ¿a quién le creo? ¿Ya? En general, las principales medidas de protección, de hecho hay una que es una excelente política pública y que quizás no muchos lo han visto de esa forma, que es la vacuna al VPH. ¿Ya? Actualmente en los colegios a los niños y niñas de cuarto básico y de octavo les colocan esta vacuna. ¿Ya? Y ¿cuál es la idea? Porque tú dices, ¿pero por qué vacunarlos tan chiquititos? Porque la idea es vacunarlos antes que puedan tener actividad sexual, ¿ya? Y prevenir este virus, ¿ya? Porque no tan solo, porque algunos decían, ya, pero solo las mujeres, pero el hombre también transmite el virus. Entonces, por eso es importante poder contar con esta vacunación escolar. Lamentablemente el día de hoy, y te lo puedo decir porque es una realidad que vivo, sobre todo en las épocas de campaña de vacunación escolar, todavía hay muchos padres desinformados que rechazan la vacuna. ¿Ya? Y yo de verdad que les quiero mencionar el beneficio. O sea, yo siempre fui usuaria FONASA y mi mamá en algún momento me quiso vacunar. Y esa vacuna salía 80.000 pesos de la época. O sea, cuando yo ahora tengo 37, de cuando yo tenía esa edad, ¿cierto? Y mi mamá no tenía el dinero para costearla. Y ahora eso es gratis en el sistema público. Y eso es un gran avance porque no es una vacuna barata. ¿Ya? Y eso nos puede prevenir un montón de problemas, no tan solo a las mujeres con el cáncer cervicuterino, sino que a los hombres también, porque también existe el cáncer de pene. Entonces, muy importante esa estrategia donde aquí la salud pública chilena está invirtiendo en estas vacunas, que de hecho es cosa de ver en nuestros países vecinos, no existen. Entonces, eso es una excelente medida de salud pública. Esa es la primera. Y la segunda vendría siendo el examen de Papa Nicolau, ¿ya? Este examen de Papa Nicolau, por norma, por así decirlo, se hace entre los 25 y los 64 años. Pero lo ideal es que cualquier mujer, luego de iniciada su actividad sexual, se pueda hacer un Papa Nicolau. Y eso es algo que por lo menos acá en Concon hemos hablado, y yo le digo, yo como matrona lo hablo con mis colegas que trabajan en el centro, porque muchas veces a uno le enseñan cosas de la universidad así como reglas, ¿ya? Pero si uno lo ve, ¿por qué a los 25? Es porque antiguamente quizás se pensaba o se creía, porque en verdad uno dice, desde que tengo uso de razón, que hay gente que a veces antes inclusive se casaban siendo menores de edad, tenía actividad sexual antes. Y mientras yo tenga actividad sexual, puedo tener el riesgo de tener cáncer cervicuterino. Por ende, yo empiezo a tener actividad sexual, me hago el PAP, ¿ya? Y de ahí, si yo no tengo factores de riesgo, mi PAP debiese ser cada 3 años. ¿Por qué cada 3? Porque la historia natural de la enfermedad, o sea, del cáncer cervicuterino, es lento. Por ende, si yo me hice el PAP hace 3 años y me lo hago hoy día y me encuentran algo, me lo van a encontrar en una etapa inicial donde es totalmente tratable, donde ni siquiera voy a tener quimioterapia, ni radioterapia, ni nada de eso, es súper tratable. Entonces, por eso es importante de que nos hagamos el PAP con la frecuencia adecuada, que sería una mujer sana, entre comillas, cada 3 años. Ahora, la mujer con antecedentes de haber tenido infección de transmisión sexual o tener un PAP con un VPH positivo, o sea, este virus positivo, ¿cierto? O tener alguna lesión que sea evidente en el cuello del útero, ahí hay que hacerla todos los años. Es como ser consciente, decir, yo tengo más riesgo, me lo hago todos los años. Esa es la idea.
Ahora, en el privado siempre te lo van a hacer todos los años, porque significa todos los años ahí, chin chin, ¿cierto? Poder tener el dinero del examen, ¿ya? Pero en verdad, si uno lo ve clínicamente de cuánto se demora la enfermedad en avanzar, no es necesario, ¿ya? Por eso es importante que la mujer, mientras tenga vida sexual activa, se realice el Papa Nicolau. Ese es como el mensaje. O sea, si una señora tiene 80 años y tiene actividad sexual, que es algo que no se habla, pero sí hay muchas personas que tienen actividad sexual con 80 años, se tiene que hacer igual el PAP, ¿ya? Eso es lo importante. Y aquí también lo otro, y como bien mencionaba Patricia, estoy totalmente de acuerdo con ella, muchas mujeres no se acercan por la incomodidad o por traumas antiguos que tenían. Yo misma lo pasé como estudiante, o sea, las matronas de antes no son igual que las matronas de ahora, ¿ya? Y yo tengo que generar una apertura hacia el usuario porque voy a conocer sus genitales, o sea, voy a ver algo súper íntimo de ella, quizás me va a contar cosas que no le ha contado a nadie. Entonces yo tengo que ser receptiva para que esa mujer me pueda contar, poder tener una completa anamnesis, como se dice, o sea, con una completa información, y así, según eso, yo poder orientarla. Pero muchas veces pasa, y me pasó también cuando trabajaba como matrona, ¿cierto? No como directora, de que las mujeres me contaban, ¿sabes qué? Valeria, anteriormente la otra patrona me trató mal, o tuve este problema y la verdad es que nunca le conté, o era más bruta, nunca me quise tomar el examen con ella. Entonces también es algo, como es un examen incómodo, también es una parte que uno como profesional tiene que también ir soltando la mano, por así decirlo, para ser más suave, porque en definitiva a nadie le gustaría sentir dolor en esa zona, tanto en las mamas como en los genitales. Entonces yo creo que también hay que hacer un trabajo previo, y me pasa mucho, por lo mismo también recibo alumnas en el CEFAM, para que aprendan, pero aprendan bien, de cómo uno tiene que tratar correctamente a un usuario, ¿cierto? Para poder lograr también un diagnóstico correcto y si ese diagnóstico es negativo, un acompañamiento completo también, porque eso es súper importante. Y en tercera parte está el test del BPH, que también es otro método diagnóstico, que es un test parecido al PAP, pero solo para detectar BPH. Lamentablemente ese no está disponible en el sector público en todos lados actualmente, porque hay comunas que sí lo tienen, ¿ya? Pero nosotros estamos viendo, por lo menos acá, estos indicadores vienen desde el servicio de salud, estas indicaciones, entonces desde el servicio poder tener el test de BPH como ya lo tienen otros servicios de salud y así poder detectar, por ejemplo, cuáles son los usuarios que están más en riesgo. Que quizás el PAP le sale normal, pero sí tienen BPH y todavía no logran tener que se vea a través de las células esta lesión que hay por este virus del papiloma. Entonces a eso tenemos que avanzar, porque ese examen es un examen caro. Si yo me quiero hacer un examen de detección de virus del papiloma, debe costar sobre los 50.000 pesos, porque es un examen que tiene un componente genético que ve, por lo menos, o sea, por ende, hace que sea más caro, ¿ya? Pero existe también ese examen. Ya, ahí, directora, bueno, me contestó en la última parte la pregunta que iba a hacer, que tenía que ver con el costo. Pero, a ver, quiero enfatizar, cualquier mujer, hablemos a lo mejor una adolescente, ¿cierto?, que parte e inicia su vida sexual, debiera tener un control de PAP, que no teniendo antecedentes debiera ser cada 3 años. Sí. Ya, una mujer mayor sin actividad sexual pudiera no realizarse el PAP. Eso es Dependiendo lo que de la edad. Dependiendo de la edad, por ejemplo, sí. Yo siempre le digo, si usted todavía tiene actividad sexual y no le molesta hacerse el PAP, por favor hágaselo. Hasta cuando más pueda. ¿Ya? Y si, por ejemplo, dejó de tener actividad sexual a los 50 y ya tiene 70 y no se lo quiere hacer, bueno, es decisión suya, no se lo haga, ¿ya? Pero siempre tiene que ser algo conversado con la otra persona. Ahora, que yo no le tome el PAP no significa, y esto también va un mensaje para las matronas, o sea, después están escuchando, que no hagan el examen ginecológico. Porque una cosa es no tomar la muestra del PAP, pero otra es no examinar al usuario. Entonces, aunque yo no le tome el PAP, yo puedo examinar los genitales del usuario. Y a veces eso me puede dar el indicador si es que hay o no hay algún otro tipo de alteración. Ya, yo creo que eso es súper interesante porque además hoy día, claro, yo lo pregunté en términos de inactividad, porque claramente además con esto de la esperanza de vida que ha aumentado, y en general hace un par de programas atrás estuvimos acá y estuvo un matrón, que es un Juan Baeza, que nos vino a hablar justamente de la sexualidad de las adultas mayores. Entonces, claro, uno piensa que todo esto va incrementando, ¿cierto? Se fue prolongando
y debiera ir acompañado del autocuidado respectivo, que de repente como que alguien piensa que ya no es necesario. Entonces, la verdad que a diferencia de lo que yo percibo que pudiera ser una mamografía, lo que usted acaba de plantear es que este proceso es largo, o sea, inicia vida sexual hasta mantenerla en el tiempo. Entonces, recordarle a nuestras auditoras, porque además es un examen que se hace en el consultorio, a Gratis. diferencia, Es gratis, gratis. ¿cierto? Que es importante, a diferencia, como decía Patricia, de la mamografía, que a veces si no hay un mamógrafo en el consultorio, se le deriva, ¿cierto?, a otro Exacto. centro para que se realice, pero el PAP es como rápido, o sea, usted va, Es pide súper la hora rápido. De y se hecho, lo hace. de verdad, Claudia, nosotros en este momento, o sea, yo aquí me saco el sombrero con las colegas que tengo en el Cefáminas, porque es la directora, pero de verdad que, sobre todo aquí, destacar la labor de Caterina Pinto, que es la encargada del programa de salud sexual y reproductiva, porque de verdad que anda casi buscando gente en el pasillo para tomarle el PAP. O sea, es una cosa, yo acá en el CESFAM tengo desde las 8 a las 5 de la tarde PAP, pero después de las 5 a las 20 horas también tenemos para las mujeres que trabajan o para las mujeres que están con sus hijos. También tenemos atención de matrona los días sábados. También para todo lo que son exámenes de medicina preventiva, cosa que una no tenga la excusa de decir, porque el examen sabemos que es desagradable, pero no tenga la excusa de decir, no, estoy con mis hijos. De hecho, muchas veces yo le digo, ya no importa, no tiene dónde dejar a su hijo, venga con él, lo dejamos acá en una parte, lo entretenemos con algunos juguetitos, pero usted le tomamos igual el PAP, porque no puede ser que una mujer se postergue. Yo siempre les digo, y también me lo autorrepito un poco, de que uno no se puede hacer la supermujer y uno no puede cuidar a otros si uno no está bien. Entonces, para eso es importante darse el tiempo y tomarse sus exámenes de medicina preventiva. Oye, yo quiero, me gustaría preguntarles en realidad a ustedes, porque escucho a la directora, el otro día escuché a la Andrea Rastelo, directora del consultorio Lusitania, Valesca Castillo, de Calera, y en realidad hay como muy buena disposición y siento que efectivamente se están generando nuevas estrategias para atraer. Entonces, pero me gustaría preguntarles a ustedes cuál es la percepción, por qué o qué es lo que debiéramos hacer, porque ya la Pati hizo como un análisis. Entonces, Patricia, ¿qué se te ocurre que pudiéramos hacer para promover? Porque hoy día que hay más posibilidades, que hay disposición, que hay equipos que son más empáticos, ¿cierto? Equipos médicos, uno esperaría que concurran y que logremos, ojalá, superar una cantidad importante de exámenes en materia de prevención. Hace unos días escuché a propósito de la gran corrida y de la corporación Yo Mujer, el bajo número que teníamos de mujeres que se habían hecho su mamografía. Entonces, de verdad que produce una inquietud, que hay como incomodidad. ¿Qué crees tú? ¿Qué se te ocurre? ¿Una nueva estrategia? ¿Qué podríamos hacer? Mira, yo creo que es poca la publicidad hoy día, los medios tradicionales, donde la gente ve todos los días la televisión y todo, hablan poco de las medidas concretas. Yo creo que hoy día la gente necesita información súper específica y precisa de cómo solucionar el tema del examen preventivo, tanto del PAP como de la mamografía. Porque si tú miras televisión abierta, no, o sea, escuchas hablar de las campañas de prevención del cáncer, pero no te dicen, mire, usted tiene, no sé, yo por las redes sociales me enteré, por ejemplo, que en marzo habían mamografías a 5.000 pesos por convenio BUPA, por ejemplo. Porque me meto a internet, porque me puse a curiosear, porque googleo, etcétera. Pero en las personas mayores que habitualmente no saben buscar en redes sociales, por ejemplo, debería hacerse una campaña mucho más potente a nivel televisivo respecto de estas ofertas, por ejemplo, para la mamografía, o específicamente, también en el caso de las mujeres trabajadoras, por ejemplo, para adultas mayores, focalizar allí en el tema de la televisión abierta. Específicamente, mira, hay convenio, mes de la mujer, marzo, noviembre, octubre, no sé, los meses donde hay campañas especiales con el sector privado para el tema de la mamografía, anunciarlo también por esos canales. Y en el caso del público objetivo que tiene que ver más bien con las mujeres trabajadoras, yo diría que ahí sí difundir más lo que decías, por ejemplo, tú respecto de la ley, respecto de los permisos. Ya, eso yo creo que estamos al debe en nuestro país, porque hoy día tú ves a las mujeres y no piden permiso para ir al médico, incluso los hombres tampoco. O sea,
trabajo, pero finalmente la prevención y el cuidado, la realización de exámenes, se tiene mucho miedo, es que cómo voy, lo digo por mi hermano, mis familiares hombres también, que de repente tienen que atenderse en la salud primaria, tienen horarios y todo, pero tienen que pedir permiso obligatoriamente. Entonces yo diría que hay que hacer más promoción de estas alternativas como para acceder a la prevención. O sea, campañas como para anunciar que te tienen que dar permiso o para que en el fondo concientizar de que la gente acuda independientemente si está trabajando o si está... Y por ejemplo, en el caso de los consultorios, yo diría también, lo que decía Valeria es súper importante, las mujeres de repente no van porque no tienen con quién dejar los niños, hoy día estamos en un contexto de inseguridad súper grande, las mismas mujeres entre sí no dejan a los niños a cargo de otras personas, entonces son como muy dependientes. Yo diría, a lo mejor generar especies de cuidados en los horarios donde se toman las mujeres, o sea, como un horario protegido para mujeres con hijos y donde hubiera, por ejemplo, esto que decía la directora, que no sea una voluntad de entretenerle al niño, sino que esté como anunciado que usted viene y usted tiene alguien que le va a cuidar a su hijo en ese ratito, porque de repente a veces uno se demora más de la cuenta. Entonces, a lo mejor el examen es cortito, pero puede ser que la espera dure un poquito más. Entonces, quizás a lo mejor generar especies como de sala cuna, o no sé, como cuando uno tiene como una especie de cuidador, no sé, en los consultorios, en la atención primaria podría hacerse quizás, y como te decía, en la parte laboral, difundir más lo de la ley, lo del permiso, de pedir permiso como para hacerse exámenes, etcétera. Yo diría que como eso. Ya. Oye, quedamos pendientes, directora. En el segundo bloque nos vamos a ir a un pequeño alto comercial. Aquí en Radio Somos, todos somos más, gracias al auspicio del Laboratorio Rochet. Así que en un momento nos volvemos, directora, con su opinión respecto a estas nuevas estrategias. No hay problema, estamos de regreso en nuestro programa Todas Somos Más de Radio Somos, gracias al auspicio del Laboratorio Rochet Chile. Directora, por favor, desde tu experiencia en atención primaria, ¿cómo podemos motivar a más mujeres a que pierdan el miedo y puedan acudir a controles preventivos? Parte de lo que nos había contado Patricia, pero tu experiencia. Bueno, en base a la experiencia yo creo que es muy importante hablar de este tema en general sin tabúes, ¿ya? Y sin los mitos que uno normalmente se encuentra en la calle o conversando con otras personas, y también trabajando desde el área profesional, sobre todo acá con la formación de nuevos profesionales, lo que es la empatía y la cercanía. ¿Por qué? Porque como bien hablábamos las tres en un comienzo, esto es un tema que en general es incómodo, ¿ya? O sea, voy a ir donde una matrona, donde un médico, donde un profesional a mostrarle mis genitales, mis partes íntimas. Entonces, muy importante también el tema de la empatía, de la cercanía que yo puedo generar con un otro, ¿ya? Lo otro importante también, a mi parecer, es fomentar, además de hacer el examen de mama, el autoconocimiento y el tema del autoexamen de mama, ¿ya? Esto desde chiquitita, desde que las niñas se están desarrollando, enseñar a lo que es el autoexamen de mamas y también el autoconocimiento en cuanto a lo que son los genitales, en general para cualquier tipo de cáncer. Lo otro también que yo creo que es súper importante es el conversar este tema con nuestras amigas, con nuestras mujeres, porque cuántas veces le hemos preguntado a una amiga, oye, ¿te has hecho tus exámenes preventivos? ¿Ya? Que no sea una conversación que solo se dé en el ámbito salud, sino que sea, como bien comentábamos antes, por el tema de los permisos también, algo que se dé en el trabajo. O sea, conversemos en nuestro espacio de trabajo. Chiquillas, se han hecho el examen, se han hecho, y no tan solo con las mujeres, sino que también con los hombres, y se han hecho sus exámenes preventivos. Porque si nosotros trabajamos bajo la prevención, ¿cierto? Si es que si existe la detección de alguna patología, la vamos a detectar idealmente, ¿cierto?, en una etapa temprana donde podemos hacer algo. Pero si no, vamos a llegar tarde, que es lo que está pasando actualmente, y como bien decía Patricia, que el cáncer es la principal causa de muerte en los chilenos el día de hoy. Entonces, la idea es evitar eso. Así que yo creo que es súper importante la labor, tenemos harta pega por delante, sobre todo en mi caso, mi rol como directora, de poder fomentar, no tan solo con tener los horarios adecuados y los horarios para que las mujeres acudan a hacerse sus exámenes preventivos, sino que también acercar ciertas oportunidades al territorio.
también yo les comentaba el tema de las mamografías. En Concón, por ejemplo, no existe ningún mamógrafo. O sea, cualquier mujer de Concón que se quiera hacer un examen, en este caso de mamografía, tiene que ir a Viña, a Valparaíso, a Quilpué, a hacerse este examen. Entonces, es algo que hemos trabajado en conjunto con el director del Departamento de Salud y con el alcalde de poder tener un mamógrafo. Lamentablemente la primera licitación se cayó, pero ya estamos en la segunda para que pueda ir salir. Estamos acomodando, recondicionando una sala para que cumpla con toda la normativa que nos exige la Ceremi para poder tener un mamógrafo. Y así las mujeres de Concón se puedan hacer mamografía, no tan solo en Concón, sino que más encima en SUSEFAM, que yo creo que eso es súper importante por un sentido de pertenencia también que uno tiene, y así aumentar la cantidad de mujeres. O sea, el año pasado a APP se hicieron 1.400, 1.500 mamografías, que si uno lo ve, se ve un número grande, pero para la cantidad de personas que viven en Concón son pocas, ¿ya? Y lo ideal sería, sobre todo en Concón, que contamos con mayores recursos, no hacer mamografías solamente a las mujeres de la edad que por una cosa de prevalencia, ¿cierto?, están cubiertas, que son las edades de 50 a 69 años, porque sabemos que hay mujeres con cáncer que son menores de 50. Entonces, qué mejor que poder tener un mamógrafo con la posibilidad, ¿cierto?, de recursos propios, de poder llegar a esas mujeres que no están en esos rangos etarios, ¿cierto?, para poder hacer la mamografía, entre comillas, pero sabemos y nos dice la clínica que yo a una mujer desde los 30 a 35 años le puedo hacer una mamografía, ¿ya? Y lo otro también es de hablar también de los factores protectores, ¿ya? Ahí cuando tú me introduciste, ¿cierto, Claudia? Hablaste de que yo era consultora de lactancia, y cuando yo le hablo a las mujeres de la lactancia, les digo qué importante para las que pudimos amamantar, ¿cierto? Porque también sabemos que hay un montón de condiciones que a veces no nos ayudan al tema del amamantamiento. Entonces, qué importante saber que chuta, ese tiempo que yo amamanté a mi hija me va a ayudar, no significa que no vaya a tener, sino que me va a ayudar, ¿cierto?, ante un cáncer de mama, ¿ya? Entonces, qué importante el tema de hablar de los hábitos de alimentación saludable, del no fumar, del dar pecho, que son los principales factores protectores para una mujer, ¿cierto?, para evitar tener cáncer de mama. Así que yo creo que también es importante verle ese lado positivo, qué cosas nos protegen frente a este cáncer. Sí, a mí me gustaría preguntarles a ambas, a entrar en una, porque a propósito de que las escucho y uno empieza o por lo menos de todas las conversaciones e información a la que tenemos acceso, existe una serie de espacios y de instancias donde uno efectivamente puede hacer los chequeos. A lo mejor hay un poco de demora, el servicio público no es distinto al servicio privado. Yo de repente siento que algunas personas, vecinos, vecinas, reclaman porque tuvieron que esperar, no sé, una cantidad X de tiempo, y en el ámbito privado a veces uno espera 2 horas y no reclama nada. Y la verdad es que es así. Pero al parecer siempre el tema es el mismo, que es esto, sobre todo con las mujeres, esta suerte de postergación, de no hacerse, de no preocuparse, y cuando en realidad además, y ahí quiero preguntarte, Pati, todo nos dice que de alguna manera la mayoría de nosotras somos soporte de nuestra familia, de alguna manera sostenemos, ¿cierto?, hermanos, papás, mamás, en fin, a los hijos, pareja, en fin. Y sin embargo, que era lo que conversábamos la semana pasada que nos ocurría con las cuidadoras, no hay como esta voluntad de querer cuidarse, de decir, en la medida que yo estoy bien, mi entorno está bien. ¿Qué pasa? ¿Qué podríamos hacer ahí? Porque es como el gran combate, es decir, ¿qué sacamos con aumentar el número de mamografía? La directora nos dice, mira, estamos aumentando y vamos a tener un mamógrafo, lo encuentro espectacular, pero aún así no existe tanta saturación como pudiera haber de gente que va y mujeres que concurren, y la verdad es que estamos súper colapsados porque las horas no dan. Y sin embargo, a mí me consta que hay espacio, o al menos en Concón, persiguiendo, señora, hágase el PAP, hoy se quiere hacer el PAP. Entonces, cuando debiera ser algo natural, no que te anden siguiendo. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Qué opinión te merece eso? Porque va más allá también de la estrategia.
pienso que pudieran ser las cargas que traemos. O sea, yo creo que al final en el tema de género, yo creo que se nos ha educado siempre a cuidar a los demás, pero no cuidarnos nosotras mismas. O sea, ahí hay una educación que está como de generación en generación, se nos ha dicho a las mujeres que tenemos que cuidar, pero no necesariamente cuidarnos, porque en el fondo está como el altruismo, la entrega, el como postergarse, pero como una cosa positiva finalmente. Y la postergación no es positiva, toda vez que en el fondo, si nosotros no tenemos o tenemos una enfermedad, esas otras personas después no van a poder recibir nuestros cuidados finalmente. Y también yo creo que está arraigado en nuestra salud mental. O sea, yo creo que hoy día estamos muy enfocados en el producir, en el rendir, en el entregar, en el hacer, y poco en mirarnos a nosotros mismos y decir, démonos un tiempo para esto, o sea, para esto de tener nosotros el espacio, para siquiera pensar qué es lo que me hice y qué es lo que no me hice. O sea, qué es lo que he hecho este año por mí o qué es lo que he hecho esta semana por mí. Yo diría que nos damos poco tiempo para pensar en uno mismo, así como porque estamos bombardeados por redes sociales, por la televisión, en la calle, todo bulla, hay que cuidarse, etcétera. Entonces estamos como hiperactivados. Entonces yo diría que las mujeres en general tenemos que darnos tiempo para por lo menos unos 10 minutitos al día pensar qué estoy haciendo para poder cuidarme, qué estoy haciendo para poder estar bien en el fondo. Y ahí engancho con lo que decía Valeria, el tema de los factores protectores. Una vez a la semana al menos hacer un ejercicio, tomar algo sano, comer sano en el fondo y esas cosas, hacer un checklist, o sea, promover en el fondo el autocuidado. Yo diría que hay que promover el autocuidado en la sociedad en general para poder darle tiempo a este cuidado específico que tiene que ver con la prevención en salud, yo diría. Y en eso hablar de autocuidado, o sea, poner límites, aprender a poner límites a los demás y aprender a enseñarle también a otras mujeres, entre nosotras, a hablar, oye, ¿te has hecho exámenes, como decían por ahí? ¿Cómo te trató la matrona? ¿Cómo fue tu experiencia hoy día con el médico, etcétera? Al menos, por lo menos en mi trabajo, nosotras hablamos, oye, ¿fuiste a hacer el examen? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Ya no, esta matrona fue así, esta matrona fue así, ¿cierto? Tratamos de ver cuál es la actitud que tiene la persona en el vínculo. Y eso también es, como decía Valeria, es un factor protector, o sea, cómo las matronas y los médicos se vinculan con nosotros desde el respeto, desde entender que esto es algo difícil, que es complejo, que no es fácil. Y yo diría eso, darse un tiempo para el autocuidado, hablar más de autocuidado y qué significa el autocuidarse. Directora, ya, profundizando un poco lo que decía Patricia, que tiene que ver con el autocuidado, que nos habló también de los factores protectores siempre, pero a mí me gustaría consultar a propósito de situaciones, como puede ser un cáncer, ya de mama, en este caso hoy día nos convoca el cervicuterino, pero hay otros. Y siempre hemos sabido que cuando alguien adquiere cáncer, en el fondo es toda la familia la que se ve afectada. Entonces, me gustaría saber cómo influye, cuáles son las formas en que el consultorio, que es el primer espacio, porque yo entiendo que después derivan, pero la primera instancia para abordar de manera integral. ¿Existe eso? O sea, en este caso sí, y de hecho yo acá, bueno, vuelvo a relevar el trabajo que tienen mis colegas matronas del CEFAM de Concón, porque es muy importante la primera acogida, ¿ya? Es muy distinto dar un resultado de un examen y decir, tome, usted tiene cáncer, la voy a derivar y listo, a preguntarle, mire, porque generalmente cuando nosotros derivamos del CEFAM, derivamos con una sospecha, y eso es súper importante, ¿ya? Nosotros en el CEFAM derivamos con la sospecha de cáncer de mama, con la sospecha de cáncer al cuello del útero, y quienes confirman el diagnóstico es en el hospital, ¿ya? Entonces, súper importante el hecho de indicar, un poco, entregarle un contexto a esa mujer, porque ¿qué es lo que pasa? Que uno escucha cáncer y como que uno se le apaga el oído y no escucha nada más. Entonces acá es importante, la Pati me encuentra razón, porque yo recibió, bueno, yo aparte dentro de los lugares donde trabajé,
que fueron como mis inicios laborales, fue que hice un pre y postnatal en la Corporación Nacional del Cáncer, que ya no está aquí en Valparaíso, ¿ya? Entonces, y ahí me tocó ver mucho eso, de que muchas veces las mujeres, que voy a empezar a buscar en internet, yo lo primero lo que les digo, no busquen en internet, porque van a encontrar lo peor de lo peor. Entonces vamos paso por paso, esto es una sospecha, y como estamos en una sospecha, esto tiene plazos, que son los plazos que nos da, por ejemplo, el GES, ¿ya? Entonces usted tranquila, porque no busque hacerse exámenes por afuera, porque la gente como que se empieza a bombardear, usted tranquila. Entonces, cuando uno le entrega esa seguridad a la otra persona de lo que yo le estoy diciendo, la persona de verdad que va, porque lo afronta de otra forma, ¿ya? E inclusive darle la opción de decirle, ¿sabe qué? Está acompañada. ¿Por qué? Porque esa persona, yo le puedo transmitir de mejor forma la información. Porque lo más probable es que esa mujer llegue a la casa y cuente la mitad, un cuarto de lo que yo le dije en el box. Entonces, el ser más humano, o sea, el hecho de saber a cuánto no nos han dado malas noticias y uno de repente dice, chuta, ¿qué me dijeron? Como que no pudo retener la información completa, y eso es así. Entonces, por eso es importante ponerse en el lugar de la otra persona. Por eso es que la empatía, de repente el concepto está muy utilizado, pero mal utilizado. Porque la real empatía es tratar de colocarse en el lugar del otro. Y para los que hemos tenido muchas veces informaciones difíciles en la vida que sobrellevar, pucha, qué rico es que te den una palabra de apoyo, pero no que te traten con pena. No que te traten, ay, pobrecita la mamita. Y de hecho, yo siempre les digo a los chiquillos que me cargan cuando tratan, ay, que la mamita, que el papito, que como minimizando. Porque no, son personas. Entonces, como, tranquila, ¿cómo te sientes en este momento? Lo más probable es que en ese momento la persona no sienta nada o esté en shock. Y yo tengo que saber y acompañarlo un poco para saber cómo le va en ese proceso. Entonces, yo en ese sentido te puedo decir que sí. De hecho, tengo muchas felicitaciones de personas que la han dejado en el centro, de las colegas que son súper empáticas, de que le han hecho el seguimiento, y que eso es algo súper importante y que muchas veces cuesta instaurar, sobre todo en equipos viejos, por así decirlo, ¿ya? Yo en ese sentido puedo decir que las colegas son muy flexibles al cambio y que también tienen ese sentido humano para poder apoyar a la usuaria y apoyarla durante todo este proceso. Y uno lo ve cuando después te llegan con huevitos, con regalos, cuando dicen, ¿sabe qué? Superé mi cáncer y gracias a usted que me pudo orientar en este proceso. Y ahí yo le digo a las chiquillas, esa es la satisfacción más grande que uno puede tener como profesional, porque esa mujer es una sobreviviente al cáncer. Independiente que una como matrona no es que haga el diagnóstico, ¿cierto? Sino que uno hace la sospecha, tú la acompañaste en ese proceso, fuiste importante para ese proceso de esa mujer y te lo está agradeciendo de esa forma. Entonces yo creo que ese valor y relevar eso es súper importante. Creo que sin lugar a dudas lo que plantea directora es muy cierto, ¿eh? Yo creo que cuando uno forma parte de este universo de personas que tienen noticias así que te golpean, en realidad no hay nada mejor que la honestidad, la orientación, el calmarse y eso que siempre te dice, no leas nada, no busques nada en internet, porque lo único que hace es afectarte psicológicamente. Exacto. Y a ti que te toca la parte también, pues que es recibir a estos pacientes que vienen desde el consultorio. Entonces, ¿qué pasa en este espacio? Porque también es importante, hablamos de todo el ámbito preventivo, pero también tenemos que abordar o plantear para esta comunidad que siempre hay profesionales y gente que está humana dispuesta para poder dar una palabra de apoyo. ¿Cómo lo abordan ustedes? Bueno, yo trabajo en atención secundaria y me toca mucho eso de hacer los seguimientos finalmente, ¿ya? Y yo creo que, tal como decía Valeria, es súper importante explicarle y darle seguridad cuando una persona tiene un diagnóstico o una sospecha de cáncer finalmente. Es decir, explicarle todo cómo funciona, porque yo he tenido tantas veces que explicarlo que finalmente el sistema igual tiene sus controles y tiene un soporte importante. O sea, desde que hay una unidad, por ejemplo, en los hospitales que se llama gestión oncológica, donde hay enfermeras que se encargan de hacer el seguimiento de los abordajes de cáncer, por ejemplo, en el hospital, o que, por ejemplo, existen actividades intermedias donde uno puede reclamar si los plazos se demoran mucho. Entonces, desde el punto de vista educativo, creo yo que es muy importante la empatía, obviamente, ¿cierto? Pero también entregarle información clara de certezas a las personas, de
qué es lo que ella puede esperar dentro de la red y que hay un trabajo de red como para poder sobrellevar lo que es un diagnóstico o una sospecha de cáncer. Yo diría que eso, porque a veces también ocurre que los profesionales que ya hacen el diagnóstico y le dicen al paciente, le dicen en términos bien técnicos y tiene que ser con palabras súper sencillas, que es lo que se viene. O sea, hay abordaje, se puede trabajar el cáncer, hay formas de tratamiento y esta es la red que en el fondo va a trabajar con usted. Porque la gente como que se desespera y finalmente no sabe, se siente sola en esto. Entonces yo creo que lo más importante es decirle cuáles son las instituciones, cuáles son los estamentos, los departamentos que pueden apoyarse ellos para poder dar un seguimiento más ágil, porque como dice Valeria, cuando la persona escucha cáncer, es como terrible, ¿cierto? Pero tampoco la gente se informa que efectivamente hay tratamientos para todos los tipos de cáncer. Efectivamente hay cáncer más complicados que otros, pero existen los tratamientos y existen unidades específicas dentro del sistema hospitalario que hacen un seguimiento y un abordaje del diagnóstico de cáncer finalmente. Oye, ya entramos en los últimos minutos de programa, entonces yo les quiero pedir a ambas, 2 minutos cada una, que puedan hablarle a quienes hoy nos escuchan, a todas esas hombres y mujeres jóvenes, ¿cierto? En términos de invitarles a poder concurrir, a poder preocuparse, cada una de sus distintos espacios. Hoy día llegamos al Gran Valparaíso, entonces por lo tanto estamos no solo en la zona costera, sino que también en el interior de la región de Valparaíso. Directora, todo suyo el micrófono. Muchas gracias, Claudia. Bueno, aprovechar de hacer un llamado a la importancia del autocuidado. Ya siempre es importante, como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. Ya siempre es bueno darnos un tiempito dentro de nuestros tiempos, sobre todo yo creo que a los que más nos cuesta es a los que somos padres, madres, trabajadores, y tenemos ahí una mezcla de responsabilidades, pero siempre se puede, si querer es poder. Y yo creo que también hacer un llamado a poder utilizar de buena forma los distintos medios que tenemos para poder comunicarnos con nuestra red, ya sea en el servicio, en el hospital, en el CESFAM, porque muchas veces se instaura un poco este tema de la funa, de, oye, voy a reclamar esto y lo voy a hacer por el Facebook, ¿ya? Y para eso, tanto en el hospital como en el CESFAM, por ejemplo, existe la OIRS, que es la Oficina de Informaciones, Reclamo y Sugerencia. Entonces, por ejemplo, si usted como usuaria no le parece el horario que hay de mamografía y cree que sería bueno que hubiesen los sábados para que pudiese acceder tal tipo de persona, propónganlo. En la solicitud puede hacer tanto, de hecho eso no sería un reclamo, sería una sugerencia, por ejemplo. Entonces, es importante usar los canales adecuados para poder conversar. Y yo creo que cuando ustedes lo conversen y la gente se da cuenta también de que uno, como, de hecho me ha pasado con mucha gente, me dice, oiga, director, estoy súper accesible. Le digo, sí, pero es que la idea es hacerlo por el canal formal, porque si usted lo hace desde la funa, difícilmente uno le va a responder una funa. Entonces yo creo que es importante eso. Y lo otro es de conversar este tema en la familia. ¿Ya? Conversarlo en la familia, en los lugares de trabajo y no tan solo en los espacios de salud como se está haciendo actualmente. Entonces yo creo que eso es súper importante para que así las matronas y las colegas no tengan que estar buscando a los usuarios en los pasillos, sino que tengamos lista de espera para hacerse un PAP o hacerse una mamografía. Eso. Me parece. Pati, tus 2 minutos, tu llamado a la comunidad, no solo de Viña. Recuerda que tenemos muchas auditoras de muchas otras comunas. Sí, no, yo invito a organizarse. Yo creo que los canales de información y sugerencias, como decía Valeria, hay que usarlos, hay que hacer sugerencias más que reclamos, ¿cierto? Claro, efectivamente, cuando las cosas no funcionan uno debe reclamar, pero la mayoría de las veces se nos pueden ocurrir ideas para poder facilitar. Yo creo mucho, por ejemplo, en lo que son los consejos de salud, en los consejos locales de salud, ¿cierto? Que funcionan en los consultorios, ¿cierto? Y también en los hospitales, pues existen organizaciones de usuarios donde se pueden levantar ideas como para mejorar cómo funcionan las instituciones. Entonces yo llamo también a organizarse y a participar
activamente en estas instancias, a las mujeres sobre todo y a los varones también, porque los hombres también necesitan hacer prevención. Yo diría que en algún minuto cuando trabajábamos en el CERNAT decíamos que las mujeres teníamos más autocuidado que los hombres. Sí, efectivamente somos más tendientes a vernos más nuestros problemas de salud, ¿ya? Quizás de repente nos absorbe las distintas responsabilidades, pero los hombres también muchas veces dejan de lado sus controles de salud porque tienen establecido el tema del trabajo, del producir, del estar para otro. Entonces yo ahí hago el llamado también a hablar en los contextos laborales, en el trabajo, organizarse también los sindicatos, las organizaciones de trabajadores, para que ellos puedan, más allá del tiempo de lo que es la cosa individual, ellos puedan conversar de cómo organizarse y de levantarle a los empleadores ciertas necesidades a lo mejor que tengan que ver con la prevención, o ir de repente a pedir a las empresas que vayan a hacer los exámenes, las muestras de sangre de repente, etcétera, o distintos tipos de controles que pudieran organizarse a través de las asociaciones de trabajadores también, que no es solamente, las organizaciones de trabajadores no solamente pueden levantar demandas económicas, ¿cierto? También hay otras formas de mejorar los contextos laborales, como son, por ejemplo, prácticas como acercar la salud, facilitar horas para todo lo que son los exámenes de salud. Me parece. Oye, se nos fue el tiempo. Les quiero agradecer a ambas. Patricia, muchas gracias por estar hoy con nosotras. Directora, gracias por darse el tiempo y compartir, digamos, su experiencia. Creo que este es un gran tema y, como siempre, le agradecemos a todas nuestras auditoras y auditores que nos escuchan el día de hoy, aquí en Radio Somos, en nuestro programa Todas Somos Más, gracias al oficio del Laboratorio Roche. Recordarles además, hoy día hablamos de prevención de cáncer cervicuterino y ya la próxima semana tendremos un nuevo tema. Hasta el próximo sábado. Nos vemos. Chao. Chao. Acá cerramos otro capítulo de Todas Somos Más, una iniciativa de Fundación Todas, conducida por Claudia Silva Burgos, desde Valparaíso. Vuelve a escucharnos en Radio Somos, Spotify y YouTube, con el apoyo de Laboratorio Roche Chile.